entretenimiento, incluso en Bueno, los informativos. Bueno, insisto, esto, en fin. la mirada sigue siendo masculina. La mirada que se entiende que tiene que regir desde los anuncios publicitarios hasta la confección de un programa de entretenimiento, un informativo, sigue siendo masculina. Entonces te sigues encontrando con, insisto, lo mismo en el de entretenimiento que en el informativo, al señor con su traje y su corbata o con una camiseta y tal y pantalones largos, y a la señora con un vestido súper ajustado, con sus pechos, con sus tal, y pintada como una puerta. Y además, joven, blanca, con un cuerpo normativo, además. ¿A cuántas presentadoras de televisión, de informativos, veis que tengan más de 50 años? Perdona, que la edad de jubilación está a los 65. ¿A cuántas veis con canas? ¿A cuántas veis con el pelo rizado y con gafas, por ejemplo? ¿Veis a muchas? O incluso haciendo directos. ¿Veis a muchas? Decía Alicia Gómez Montano, que en paz descanse, que a las periodistas en televisión, cuando hacemos imagen, nos pasa como a las actrices. Que cada vez que, en cuanto que cumplimos 40 y tantos, desaparecemos del mapa. Cosa que pasa en España, pasa en Italia, pero no pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido. En el mundo anglosajón no suele pasar. No suele pasar, pero aquí sí pasa, Y no las veis. Y ellas son presentadoras, es que todas estas cosas son muy importantes. Claro, que además se importa... Y ellos son los periodistas. Claro, además no es solo la cantidad, sino la calidad. O sea, ¿cuántas veces hemos visto en programas de entretenimiento, por ejemplo, que el conductor es masculino y hay una presentadora, una conductora y tal, pero que es la que, digamos, presenta las redes sociales o aporta el dato en la pantalla? La presentadora florero, como la que se llama. azafata de los concursos de antes, Eso es lo que pasa ahora también en publicidad, que dicen, no, ya se cambian roles, no, pero si vas al detalle fino. Tú vas a un anuncio o vas a un programa de ficción y hay que ver quién habla. O sea, puede ser que aparezca la mujer haciendo algo, pero el que tiene la voz cantante es el hombre. ¿Cuántos minutos habla una, cuántos minutos habla otro? Hay un estudio muy interesante de la representación de la mujer en el mundo audiovisual, que claro, no nos tiene que valer con que, no, bueno, es que ya ponen a un hombre a venderte el fairy. Ya, bueno, no me basta con esto. Entonces, no nos puede valer con eso. El problema es que seguimos siendo rehén de la imagen, pero es que somos rehenes de la imagen solo las mujeres. Porque el hombre presenta con su pelito blanco... Y es muy interesante y le da carácter. Claro, totalmente. Y lo peor no es eso, que ya es malo de por sí. Es que el propio personal que trabaja en los medios de comunicación, con este mantra, por ejemplo, y sobre todo en televisión, de que es imagen, nos convierte en rehenes y esclavas de la misma. Pero lo peor es que sean tus propios compañeros y compañeras las que no reivindiquen por qué tú tienes que desaparecer. ¿Por qué hay programas de deporte, por ejemplo, en los cuales, para que aparezca una mujer, y si aparece una mujer es una llamada sexual, es como si estuviera echando... O sea, no sé cómo explicar. ¿Por qué no se le da hueco? ¿Por qué dicen, no, es que el fútbol es testosterónico? No, mira, perdona, no. Ya los equipos, los equipos de más chiquitines juegan mixto, niños y niñas. Y ya hay una quiebra cuando pasan 3 años. Porque ya la cosa, cuando ya van siendo más adultos. Los programas siguen siendo convencionales, porque son los ámbitos en los que ellos dominan, porque son ámbitos de poder. Porque si tú eres la segunda presentadora o eres la presentadora florero, los que mandan en plató son ellos. Y el programa gira en torno a ellos, a los conceptos que quieren tratar y cómo los quieren tratar. Y luego nos van preparando para ese... Obviamente nos están asignando nuestro rol y nuestros estereotipos y todo eso, y nos van preparando para esos lugares donde quieren llevarnos a consumir toda la estética, etcétera. O sea, hay y a niñas que encuadremos nuestros cuerpos en un determinado modelo. Claro. Os voy a contar, perdóname, os voy a contar una anécdota que le comentaba a las compañeras en la comida. Bueno, vosotros me veis, ¿no? Me veis. Yo tengo gafas y tengo el pelo rizado. Bueno, llevo 30 años en televisión. Pero he hecho poca imagen a lo largo de mi vida laboral. ¿Por qué? Entre otras
cosas porque me tocaba mucho las narices, que vinieran de vez en cuando y me dijeran, ¿tú estarías muy mona para hacer imagen con el pelo liso? O bien, ¿y por qué no te alisas el pelo? Que en imagen da mejor, lo que tú dices, la excusa de la imagen. Ponte lentillas, porque es que las gafas reflejan los focos. Cuando se me planteó la posibilidad de presentar Objetivo Igualdad, el programa, yo la verdad es que os confieso que nunca he tenido muchas ganas de salir en la tele, pero como me había dejado las canas, dije, oye, mira, pues puede ser una oportunidad para que haya alguien presentando, una tía presentando, con rizos, gafas y canas. Claro que sí. Y cuando me dicen, porque me siguen diciendo lo de, oye, ¿por qué no te pones, mientras ajustan el foco, ¿por qué no te pones lentillas? Porque las gafas dan reflejo. Digo, ¿eso se lo dirías a Andreu Buenafuente? ¿A que no? Claro. De verdad. Es así. O a Risto Mejide, como me decían otras. No se lo diría ni Dios. Ellos llevan sus gafas y nadie les dice nada. Pues esa dictadura que nos somete, que nos hace que no seamos nosotras mismas, sino que nos tengamos que plegar siempre. Que nunca podamos estar satisfechas con nosotras ni contentas, sino siempre preocupadas de lo que piensen y nos digan los demás, que es lo que les pasa muchas veces a las expertas, ¿no? Eso se sigue manteniendo en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales, con el postureo de TikTok y de no sé qué, de no sé cuánto. El problema y lo seguimos es que comprando. eso genera violencia real. Claro. Ese es el problema. El problema es que luego hay todo un movimiento en el cual ya cada vez más hay agresiones sexuales, hay niñas, que decía yo, que entran, muchas desde la aparición de las redes sociales, han ido aumentando el número de niñas que intentan suicidios, hay niñas que piden que les hagan, o sea, que ya cuando se van haciendo más mayores, como no son como los filtros, pues intentan ir y, oye, ¿me haces esta operación para parecer como en mi filtro? Porque pierden la perspectiva. Pierden, no están felices consigo mismas porque jamás van a poder llegar a ese ideal, que es falso. Entonces, esto genera realmente, luego, la gestión de la frustración. Violencia, Claro. Tanto digital como luego violencia real. O sea, Luego, pero luego también, a veces, porque a mí me llama mucho la atención lo de que somos rehenes de la imagen y que seamos a veces las mujeres también las que no salgamos un poco en tropel, a veces echas de menos un poco en tropel en la defensa de ellos, ¿sabes? Y es que eso se utiliza decir, también basta. mucho para el acoso político. Claro. Hablaba en la mesa de la política antes. O Claro. sea, cuando se hace acoso a una mujer política, normalmente se utiliza su aspecto físico. Gorda, no sé qué, no sé cuántos. O sea, es así. Y no salimos todas en tropel a defenderla, por ejemplo. No, no la defendemos, pero es que además tenemos otro problema. Mira, en el programa de La Mirada que os comentaba en radio, había una cosa que también me llamó muchísimo la atención y era la falta de reconocimiento de los machismos que sufrimos las mujeres. Dentro y fuera, quiero decir, dentro de la profesión como fuera de la profesión. Tú preguntabas a lo mejor a las entrevistadas, yo me acuerdo, una conductora de un autobús, alguna conducta machista y tal. No, yo no he tenido ningún problema, tal. En 2 ocasiones que unas personas no quisieron montarse en el autobús porque lo conducía una mujer. ¿No he sufrido ninguna conducta machista? porque no saben identificarlo. No, Claro. una camionera. Yo he tenido una ayuda tremenda por parte de mis compañeros. Yo ya llevo 20 o 30 años, llevaba en el camión conduciendo y tal. Dice, bueno, luego lo que estoy luchando es a ver si puedo ser coordinadora del grupo, del sector, de no sé qué. Vale, muy bien. ¿Y tus compañeros cuando llevan tanto tiempo como tú? No, ellos han conseguido el puesto de coordinador solo con 10 años, yo ya llevo 30. Y te lo están diciendo en un medio de comunicación donde, por cierto, que no hemos hablado de la falta de referentes también, porque, claro, nosotros también partimos en los medios de comunicación de referentes demasiado estereotipados, demasiado complacientes con el rol patriarcal, porque es que si no, no podían trabajar. Y entonces nuestros referentes dentro de la profesión son 4 periodistas bailando la jota.
tenemos que, perdona que os corte, pero tenemos que ir al siguiente tema y nos vamos del tiempo, y damos paso a las preguntas. Hemos hablado de que no tenemos referentes y es verdad, hay muy pocos referentes en nuestra profesión feminista, o por lo menos que no siga ese estereotipo al que nos tenemos que regir. Sí tienes dentro. Hablando del proyectarlo, hablando de la situación de la profesión, de esa paridad, de esa igualdad, si es real o cómo se lleva o cómo se entiende, ¿existe equidad en laboral a la hora de ejercer nuestro ejercicio periodístico o de comunicación? Porque, a ver, la igualdad y la equidad se ve desde tres contextos, desde tres perspectivas. La selección a la hora de contratar, de elegir y contratar, a ver si hay igualdad o no. De los salarios, evidentemente, a igual trabajo, igual salario. ¿Qué es lo que sucede? Que lo hemos hablado, brecha salarial, eso luego pegajoso, y falta un término más por inventar que está ahí al caer. Pero es verdad, hay muy pocas compañeras en puestos de dirección que son normalmente más remunerados, y ahí es donde está la brecha salarial. Y por último, las adaptaciones. ¿Qué son las adaptaciones? Son las adaptaciones que hace una empresa para que tanto ellos como ellas podamos hacer nuestro ejercicio, nuestra labor profesional con las mismas garantías. Pues sí, eso depende de cada persona. Hay quien necesita flexibilidad en los horarios, otro necesita otro tipo de cosas, otro poder trabajar un día desde casa, etcétera. Entonces, ¿existe equidad e igualdad laboral? No. ¿Vosotros lo tenéis? No, vamos a ver. No estoy sola, gracias. El instituto, vuelvo una vez al Instituto Reuters, luego hablo de lo que es el tenemos día a día. 5 minutos y 5 damos paso a minutos, la pregunta. venga, voy súper rápido. Por ejemplo, ¿qué dice la ONU a este respecto? ¿Vale? Que tener mejor igualdad de género no implica que haya más mujeres en los principales cargos periodísticos. ¿Vale? Por ejemplo, que las mujeres ocupan solamente, y os digo unos cuantos datos, porque aquí es muy importante manejar los datos. Si nosotros no tenemos datos para poder hacer frente a lo que nos dicen, resulta que perdemos la batalla dialéctica. Lo perdemos. O nos empoderamos un poquito con también el tema de los datos, porque los datos son concluyentes. Lo que os decía, las mujeres ocupan el 21% de los 179 puestos jerárquicos en las redacciones de 240 países. Y de medios analizados, perdón, de 240 medios analizados. El 23% de los 51 nuevos líderes en medios de comunicación son mujeres. El 23% de los 51 nuevos líderes en medios de comunicación. España, Reino Unido y Estados Unidos somos los únicos que al menos la mitad de los nombramientos corresponden a mujeres, pero en muchos casos hay pocas, por ejemplo, o ningunas. Las mujeres periodistas son mayorías en los tramos salariales más bajos, ¿vale? Por debajo de los 1.500 euros, y minoría en los más altos, que son por encima de los 2.000. En uno de los últimos informes nacionales de la Asociación de la Prensa de Madrid, comentan que dicen que las mujeres ocupan menos de un 11% de los cargos de dirección en medios impresos en España. Y desde luego os puedo decir que en Andalucía los datos no son mucho mejores. En fin, yo me he referido a los datos un poco por situar un poco el escenario en el que nos movemos. Como vamos cortitos de tiempo, vosotros hacéis ya... Yo señalar dos realidades diferentes, creo. Una son las empresas y otra el mundo precarizado de productoras freelance y demás, que eso es ya, otro mundo aparte. En las empresas quiero recordar el instrumento fundamental y súper importante que son los planes de igualdad. Sí. Porque en el periodismo tenemos problemas que tenemos en todo el resto de sectores, como que se adjudica la conciliación solo a las mujeres, con el consabido problema para promocionar o para ocupar espacios, etcétera, el techo de cristal, el suelo pegajoso, todo esto. Los planes de igualdad son instrumentos eficaces para luchar contra esto. Luego, concretamente en el periodismo audiovisual en el que yo trabajo, hay también una segmentación respecto a los tipos de trabajo. O sea, en las redacciones sí que somos mayoría de mujeres, sí, aunque no seamos mayoría de directivas. Pero en las profesiones técnicas siguen siendo mayoría de hombres y siguen siendo profesiones muy masculinizadas. Me refiero a cámaras, sonido, iluminación, vídeo, etcétera. Siguen siendo muy masculinizadas. Y ahí hay mucha discriminación. Y luego ya el tema de la precarización de
que cada vez es mayor en la profesión y está más extendida, de tema de falsos autónomos, colaboraciones, etcétera, que la inmensa mayoría son mujeres y son las que menos cobran y las que peores condiciones tienen, y además muchas se, digamos, sitúan ahí porque es la única posibilidad que tienen quizás de tener una familia o de mantener esa situación. Y está cada vez peor, o sea, es tremendo. Y luego otro tema que quisiera sacar y que no debemos olvidar es el acoso laboral, el acoso sexual en el trabajo, que yo estoy esperando que algún día salga un Me Too del periodismo, porque puede ser tremendo, o sea, toda la cantidad, no solo dentro de las mismas redacciones o de la misma dinámica del trabajo, sino con la gente, digamos, los interlocutores, con los que los entrevistados, los alcaldes. Pero ahí también, Carolina, hay una diferencia muy grande entre los medios públicos y los medios privados, porque nosotros, por ejemplo, y vosotros también, nosotros tanto en Canal Sur, tenéis protocolo de acoso, claro, laboral, sexual, en fin, de todo tipo, y nosotros también lo tenemos. Entonces, no es lo mismo. En los medios privados esto se eleva a la enésima potencia. Pero para que veáis, anécdota, para que veáis la relación que tiene todavía con la sociedad con esto, o sea, todavía, y no me refiero ya a acoso, sino simplemente a caspa. O sea, la inmensa mayoría de las redacciones, digamos, mujeres, técnica, hombres. Entonces, digamos, la pareja clásica es la periodista con el cámara. El cámara, ¿vale? sí. Llegas a cualquier sitio, y eso a mí me ha pasado a punta pala, los señores, sobre todo los señores con los que tú interlocutas, los que te reciben, los que te van a enseñar el no sé qué, no sé cuántos, se dirigen al tío. Le miran. Y le miran a él. Y le hablan a él. Y vamos a ver esto y te llevo a lo otro y te voy a contar. Oye, perdona, la responsable del equipo soy yo. Soy la jefa. Mírame a mí, háblame a mí. Claro. Porque si no, no sales. Es así, o sea, pero le miran a él porque él sigue teniendo la autoridad. Para la gente, digamos. Entonces, estás vendida. Sigues vendida. O sea, esto te refleja claramente cuál es la situación por mucha cantidad de periodistas que seamos. Y la necesidad, se nos sigue viendo como secundarias. Y luego la necesidad de autorreivindicarnos continuamente. Sí. Mi mundo es que es masculinizado a tope, o sea, quiero decir... tenemos por un lado lo que es la publicidad de producto, que es que, como digo, hay mucha mujer en el mundo de la publicidad, etcétera, pero normalmente los CEO de las agencias, etcétera, son hombres, ¿no? Los altos cargos. Pero además la conciliación no existe, etcétera, con lo que sabemos que eso es negativo para las mujeres, que no lo es para los hombres. Y en la comunicación, por ejemplo, como en mi caso, que es más de personas públicas o de casos con despachos de abogados, etcétera, bueno, entonces ya, como todo el mundo sabe hacer comunicación, todo el mundo sabe de tal, está luego la condescendencia, ¿no? Ay, mi querida María, sí, no sé cuánto, no, pero es que esto no es así. Yo salgo aquí y digo esto y ya está. Y digo, sí, pero no tienes credibilidad. ¿Cómo que yo no tengo credibilidad? No sé cuánto. Ya, pero es que estos son los datos. O sea, es continuo. El paternalismo. A mí luego, yo que tengo una agencia que ya solo tengo mujeres, porque lo he decidido ya, y es lo que hay. Claro. Claro, es que es verdad. Me han llegado a decir que, oye, tú qué dices, que hay que ser, que el talento, que hay que incluirlo todo. Digo, ya, bueno, ya están en otros lugares, o sea, que se desarrollen en otro lugar. Entonces, lucha ahora con que te respeten una manera distinta de trabajar. Que va desde que no me puedes llamar a las 10 de la noche, pero como no deberías poder llamar a mi compañero, si lo tuviera, ¿no? Porque no estoy aquí a tu servicio. Entonces, somos su servicio. Sí. Eso desde la privada y más si eres freelance. Bueno, ya freelance. Eso es 24/7, te lo digo. Sí. Y lucho contra eso, pero realmente la realidad, si quieres sobrevivir, oye, es que esa luego un poco. acabas poniendo, cuesta mucho, ¿eh? No, pero si sigues poniendo el límite, llega un momento que no te llama. Yo estoy en ese proceso de poner límites. Bueno, muchísimas gracias a las tres. Me ha encantado teneros, que nos tengáis. Y me encanta aprender de tres pedazos de mujeres profesionales a las que estarán encantadas de contestar las preguntas que tengáis. Bueno, pues ya, ¿no?
Buenas tardes, agradeceros vuestra tertulia informativa, ha sido muy, muy interesante y yo solamente 3 puntos. El primero, positivo. ¿En qué sentido? Yo que suelo leer El País Digital, sí que quiero decir que prácticamente todos los días hay información de investigadoras, de ecologistas y de montones de mujeres que están aportando conocimientos en todas las áreas del conocimiento, frente a hace 10 años o 15. O sea, en ese sentido creo que es muy positivo y además yo solo suelo compartir la información femenina. No comparto la de los hombres, ya me pueden perdonar, como muy bien has dicho tú, en otro sitio hablaremos de ellos. Segundo, deciros una sugerencia. Por favor, el lenguaje masculino, no solamente hay niños, también hay niñas. Se puede utilizar la infancia en vez de niños y niñas. El lenguaje masculino es el de los medios públicos también. Estáis hablando siempre en masculino. Incluso sale alguna persona política que dice ciudadanas y ciudadanos y vosotros decís ciudadanos. O sea, quitan a las ciudadanas cuando habla el periodismo. Y tercero, en la línea de lo que tú has dicho que iba a preguntaros, ¿y qué vais a hacer para cambiar esto? Porque está muy bien detectar los problemas, pero pasemos a las soluciones. Perdona. Una de ellas, nos guste o no nos guste, lamentablemente creo que va por la línea que has comentado tú, es cooperativas y centros y trabajos solo de mujeres, porque de la otra manera van a querer acaparar el poder hasta dentro de varias generaciones, que se les eduque en compartir y en tener menos soberbia. Yo quiero comentar una cosa sobre el lenguaje. Yo quiero comentar una cosa, perdón, sobre el lenguaje inclusivo, ¿vale? Porque es que es muy fácil hablar del lenguaje inclusivo. Se nos llena la boca de hablar del lenguaje inclusivo y luego no es tan fácil ponerlo en marcha. ¿Por qué? Porque hemos sido educadas en un lenguaje que es machista. Y ahora es muy difícil, y de verdad resulta difícil, tienes que hacer un esfuerzo mental ímprobo, pero además, sobre todo, porque hay una confusión de lo que es el lenguaje inclusivo, porque llegó un primer momento en que el lenguaje inclusivo parecía que era el del desdoble. Yo lo reconozco, yo tengo una tendencia al desdoble porque me resulta más difícil construir, no cuando redacto por escrito, que ahí sí me sale el inclusivo, pero cuando en el verbal sí que me cuesta muchísimo trabajo. Y hay una generación, yo voy a cumplir 59 años en el mes de noviembre, y yo os puedo asegurar que hacen grandes esfuerzos por tener muchísimas compañeras un lenguaje inclusivo y nos cuesta un trabajo tremendo, porque además es que todo lo que es lo administrativo y todo, es que va en lenguaje machista también. No hay un lenguaje inclusivo. Cuidado porque seamos críticas, intentemos avanzar en esto, pero que no es tan sencillo, que parece que se ve muy bien, muy fácil exigirlo, pero cuando tienes que ejercerlo, y hay que dar más de un cursillo también, ¿eh? Sí. Lo digo, porque yo los he dado, vamos, para poder ponerme las pilas. Queríamos haber tratado el tema del lenguaje inclusivo, me lo he saltado por falta de tiempo, pero bueno, yo invito a Diputación que organice unas jornadas o algo y repetimos encantadas. Sí, yo por alusiones, por los medios públicos, que tienes toda la razón y estamos en ello y cuesta y se está intentando y tal. Pero no solo es el lenguaje, es hacer que la información sea transversal, o sea, que en todos los temas se vea a las mujeres. Es una de mis funciones, ¿no? Hacer esa pedagogía, de ir eliminando los estereotipos, de que se desagreguen los datos, por ejemplo, en las informaciones sobre el paro o en las informaciones sobre el trabajo temporal o en las informaciones sobre temas médicos. O sea, son muchas cosas en las que hay que trabajar. Precisamente, pues mira, figuras como esta, llámale de editora de igualdad, corresponsal de género o tal, se han creado precisamente para eso, para hacer un trabajo constante de concienciación, de vigilancia y que nosotras mismas vamos aprendiendo día a día, ¿no? Porque hay muchas cosas en las que no caes, porque estamos impregnadas de este rollo, ¿no? Es decir, ostras, pues a lo mejor se podría hacer de esta otra manera, ¿no? Ir probando a ver cómo podemos contrarrestar toda esa visión y contrarrestar toda esa tendencia, y dejaremos de ser necesarias cuando se haya conseguido, que supongo que queda bastante, ¿no? Pero que no hay que tirar la toalla, digamos, en los medios generalistas, pese a que hemos hablado mucho de redes, etcétera, de los nuevos medios, en los medios tradicionales, que además son mixtos y que además ya están, hay que seguir trabajando también para conseguirlo avanzar. Es que en el feminismo, yo os voy a decir una cosa. Es todo. El feminismo, como digo yo, cursa con dolor. Esto no es yo soy feminista. Es que a mí esto como me hace mucha gracia. Soy feminista, hoy me he levantado y soy feminista. No, no. El feminismo cursa con dolor.
desde el punto y hora en el que tú te das cuenta de que aquí algo no funciona. Y ahora empiezas a analizar y te das cuenta de por dónde te viene todo. Y además pasa por una autocrítica a ti misma, ¿no? Claro. Te das cuenta de cuánto tiempo has estado haciendo lo que querían que hicieras y te han colado con... O sea, y en esto es que todos los días, como digo yo, tienes que estudiar feminismo. Todos los días. Por eso... Y en los medios más todavía, porque es tan vertiginoso y sobre todo porque está tan institucionalizado y está tantas personas intervienen en una información. Es que una información no sale por generación espontánea. Es que a lo mejor una información en televisión son 5, 6 y 7 personas las que intervienen en una información de 1 minuto y medio. Pero ¿por qué entonces es importante, y volvemos al inicio que cierra el círculo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué es importante esa perspectiva feminista cuando hablamos en los medios de comunicación o en cómo se configuran los medios o la información, etcétera? Porque si no la tenemos, no llegaremos a la conclusión de que es un problema que hay que atajar en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Y principalmente, yo quiero hacer hincapié en, por favor, la educación. La educación y en cómo hemos dejado huérfanos a unas generaciones que las hemos entregado a unos instrumentos que pueden ser para el bien, por así decirlo, o que les pueden llevar pues a automercantilizarse y a unos terrenos un poco complejos, ¿no? Y complicados. Entonces, muchas veces nos hemos dejado, o sea, parece que es lo de siempre, pero es importantísimo la conciencia crítica, es importantísimo el que conozcan hay que cambiar un poco el paradigma, pues si hay que hablarle de lo que es un algoritmo desde chiquititos y lo que es una red social y lo que es tal, y incluirlo desde pequeños, hay que hacerlo, porque es una realidad que ya está aquí. Es que tienen que saber a lo que se están enfrentando y los adultos tenemos que saberlo también. Y en las escuelas de publicidad tienen que estar. Y en la perspectiva de género. Y en las escuelas de periodismo entiendo que sí que está. Bueno, es optativa. Bueno, no. Victoria. No, es optativa y según eso, tal, que debería ser y obligatoria. luego tiene que haber una regulación, un régimen sancionador mucho mayor. O sea, de verdad que la publicidad sexista es peligrosísima. Y luego, no están reguladas, por ejemplo, los influencers, las redes sociales, venga... o expongo a mi hijo y a mi hija desde que nacen prácticamente y ya les meto en una dinámica en la que pueden vender su vida y no está nada regulado frente a lo que es, por ejemplo, la publicidad con menores, que está hiperregulada. ¿Qué? ¿Vamos a seguir dejando que hagan lo que les dé la gana en las redes sociales? Porque es que es muy complejo y como no lo entendemos, pues tampoco... ¿no? Y luego trabajar, pues eso, hay mujeres que están trabajando, por ejemplo, con proyectos de investigación para cambiar. Hay muchas que están trabajando en nuevas tecnologías, pues busquemos esos programas que a veces piden además que nosotras volquemos nuestra experiencia para generar esa inteligencia artificial también desde la mujer, ¿no? Pues yo diría que participemos en todos los estudios que podamos, allá donde pidan información sobre cómo fue me parece súper interesante cuando te sale una encuesta o una historia para hablar de si has sufrido una violencia, si no, si tal. Eso es necesario. O sea, fomentemos estos estudios de género porque al final son los que van a nutrir este conocimiento para las venideras generaciones, ¿no? Pero la pregunta, como respuesta quiero comentar una cosa. Sí que es cierto que el lenguaje es como es la herencia de la cultura patriarcal que está absolutamente, lo tenemos aquí bajo la piel y no nos damos ni cuenta. Y yo me incluyo, por supuesto, porque eso es como decía Carolina, eso es cada día, todo el rato, porque eso es, te reseteas cada día, es algo que hay que ejercitar constantemente y predicar constantemente. ¿Por qué? Porque cuanto más te rodees y más grande sea el círculo que lo entienda y que lo interiorice, más fácil será. Mientras tanto, no, eso empieza en el colegio, por supuesto, y en casa y en la calle. Pasa que hay territorios a los que no puedes llegar o no puedes acceder. Y sí, queda mucho por hacer, también se ha avanzado. Yo miro para atrás, en el 2001 creo que fue, con otra compañera periodista, sacamos el primer periódico mensual feminista de la provincia. Y el otro día estaba revisando temas de los que hablábamos y decía, madre mía. O sea, había
participaban expertas y profesionales de todo el país, ¿no? Y decía, madre mía, qué poquito más avanzado, pero también veía a otros y decía, chapó, estamos en el camino. Y nos hemos quedado sin tiempo. Sí, las intervinientes de la mesa posterior, sobre todo la señora Sepúlveda, nos está diciendo, compañeras, solidaridad con nosotras, que ya teníamos que haber empezado hace media hora, pero entiende que hemos empezado casi 3/4 de hora después. Hemos empezado media hora más tarde. Que hemos empezado casi 3/4 de hora después. Entonces, disculpadnos, por favor. Ah, no, seguro que tendréis el mismo, porque lo que terminaremos es más tarde, seguramente, ya lo verás. Bueno, ya está. ¿Ya está? ¿Nos va? Sí. Bueno, pues despide. Pues ya está. Despide. Entonces, Bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por estar aquí y espero que hayáis aprendido un poquito. Y perdonad a la siguiente mesa por el retraso.